en Shirley Radio. Bueno, esta sección tiene el objetivo que usted que me está escuchando recuerde ese lugar en su infancia, bueno, o incluso ahorita, en su adultez, en su madurez, que forme parte de su cotidianidad, que haya dejado una huella en la sociedad. Y es el caso, por ejemplo, en mi caso particular y la de muchos de los venezolanos, la pastelería Danubio, ¿no? Cómo surgió esta pastelería, cómo ha marcado la vida y cómo ha estado presente en los acontecimientos de distintos caraqueños. La pastelería Danubio fue fundada por Evelia Quérese y hoy me acompaña aquí en el estudio Alejandro Quérese, copropietario de la pastelería Danubio, y la señora Evelia, quien entiendo junto a su esposo fundaron la pastelería. Buenos días y bienvenidos a ambos, Alejandro. Buenos señora días. Evelia, ¿cómo está? A la señora Evelia. Mamá. ¿Me escucha? Buenos días, sí, escucho. Buenos días, qué gusto tenerla. Bueno, gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Ustedes están a ti, Shirley, inaugurando esta sección maravillosa. Gracias por la invitación. Y quiero que me cuente, señora Evelia, cómo se fundó la pastelería Danubio, ¿no? Cómo es la historia de la pastelería, que además es la historia de la familia, ¿no? Cómo llegaron aquí a Venezuela y por qué decidieron montar una pastelería en Caracas. Bueno, buenos días. Esto de cómo llegamos a Caracas, sencillamente yo llegué de los Andes, porque como sabe todo el mundo, soy gocha. Ajá. Y mi esposo llegó como llegaron muchos inmigrantes venidos cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Él llegó siendo un joven. Y bueno, nos conocimos trabajando en el mismo sitio. Y él necesitaba un hogar y yo lo necesitaba también. Así que esos noviazgos no fueron muy largos. Uh-huh. Y luego sí, nos casamos, tuvimos 3 hijos. Y más adelante, yo tenía la idea siempre y le decía a él que porque a mí no me gustaba que él trabajara para otra persona. Y la idea era tener un negocito propio. Yo lo llamaba negocito porque en esos momentos ni teníamos medios, ni sencillamente éramos jóvenes y teníamos las aspiraciones de tener un negocito, yo le llamo negocito. Entonces, bueno, empezamos muy precariamente porque en realidad en aquellos tiempos pues sí había, había facilidades de montar un negocio porque es suficiente que tú pagaras una máquina y te quedaba la otra y así vas pagando hasta que, bueno, fuimos creciendo poco a poco. Más adelante mi esposo desgraciadamente tuvo un accidente, falleció y quedamos nosotros 3, mis dos hijos Alejandro y Pablo. Andrés era muy pequeño y no nos quedaba más remedio pues que seguir adelante. Eso ya era el año 85, nosotros empezamos con el negocito en el año 70. Y fue en Chacao, ahí comenzó. Correcto. En esa Chacao, quinta. Sí, la avenida Guaytaipuro, Chacao, Quintanel. Y era una quinta, no era negocio montado. Teníamos poco mobiliario porque era una casa que de momento fuimos alquilados. Uh-huh. Y teníamos allí, pero más adelante se compró la casa y se fue poniendo poco a poco y ese fue el inicio de la Danubio. Luego mis hijos pues eran jóvenes, teníamos todas las ganas de ir adelante, se podía y yo ayudaba mucho. Hoy no puedo mucho porque tengo 94 años como todo el mundo lo sabe. Uh-huh. Pero de todas maneras sí, yo estoy todo el día, no es que estoy todo el día, estoy en el negocio mirando cómo se limpia, cómo se hace, pero ya yo no puedo hacer esta cosa. Pero mis hijos sí. Acá tengo uno de sus hijos, Alejandro, ¿no? Alejandro está aquí conmigo. Cuénteme, Alejandro, sobre todo entender la pastelería que escogieron, ¿no? Es decir, ¿cuál es la vinculación de la pastelería que ustedes ofrecen con la génesis del negocio? Porque correcto, entiendo que su padre era húngaro. No, claro, el padre de nosotros era húngaro. Bueno, en realidad toda la vida nosotros nacimos involucrados adentro de la pastelería, porque toda la vida estuvimos adentro del negocio, conocíamos cómo funcionaba.
En los años 70 se decidió, como dice mi madre, me empezara, fue en el año 70 exactamente, en marzo del año 70, que nos mudamos a Chacao. Ahí empezamos a trabajar durante casi todos los años 70 juntos. Que éramos mi mamá, mi papá, Pablo, yo. Y ahí comenzó, pero en esa casa fue donde comenzaron a hacer los postres o en otra casa posteriormente. No, nosotros empezamos ahí, veníamos de trabajar, pues inclusive nosotros ayudábamos a mi papá en otra pastelería y poco a poco fue la idea de ir montando algo, pasábamos por ahí, vimos esa casa, la que dice mi madre, en la calle Guaycaipuro de Chacao. Y ahí empezamos el primer día, como digo, desde el primer día, vendiendo muy poquito. Fueron 10 años, los primeros 10 años trabajando bastante, bueno, por decirlo, duro. Porque no era bueno, pero estábamos ahí para adelante. Más o menos después, en los años 80, o algo así, como la mitad del año 80, mi padre se muere de repente bajando en un accidente de tránsito. Y nos vimos los 3 hermanos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué edad tenían ustedes? No, yo tenía 27 años, algo así, 27 años. Mi hermano Pablo tendría 25 y mi otro hermano tendría 17 años, Andrés. Vivía en Margarita, era biólogo marino o algo así. Cuando nos vemos solos, bueno, como dice, se murió el jefe de la familia. Y que es el que tenía las recetas, además. No, en realidad nosotros ya teníamos más todo. o menos dominio porque mi papá nos había enseñado cómo era el negocio, cómo se trabajaba, qué se hacía, qué dulces se hacían, cómo no. Nosotros en verdad teníamos bastante el pulso del trabajo. Y en principio ofrecían, ¿cuál fue las Evelia, si usted recuerda? Ofrecían primero solo dulces húngaros, por ejemplo el strudel o el yerbo, que es mi predilecto de la Danubio. ¿Qué dulces ofrecían? Nosotros tuvimos la suerte de que con nuestro negocio era una pastelería europea. Entonces no éramos corrientes, lo que hace todo el mundo, sino que se elaboraba. Había un pastel muy rico que se llamaba el strudel de manzana, la torta selva negra, teníamos la francesa, era la milhoja, o sea, era una pastelería prácticamente europea, y como en ese tiempo todavía en Venezuela estaba la primera generación de europeos que habían llegado, entonces se iba corriendo la voz. Nosotros nunca nos anunciamos públicamente, no había medios, pues, pero la propaganda se iba haciendo boca a boca. Y así fuimos poco a poco, pero era la ventaja que nosotros tuvimos fue que como era una pastelería muy especial, pues la gente venía. Y así, llegamos, que el caso era que muchas veces la gente esperaba que estaba en el horno, no teníamos trabajadores muchos porque éramos pocos, pero fuimos creciendo, pero nuestro producto eran los cachitos de jamón y los cachitos de queso. Ajá. Que hoy se llaman pastelitos. Yo sí. No entiendo por qué. Pero nuestra pastelería se distinguió siempre por ser una pastelería europea. A ver. Nunca, siempre guardar las fórmulas que mi esposo traía, y si no las estudiaba, y esa fue la que pusimos en práctica. A ver, Alejandro, me estabas contando, una vez que muere tu padre, entonces ustedes, ahí es cuando se da. Porque hasta ese momento el negocio era solamente en Chacao. Era en Chacao. Y era algo... era un negocio bastante pequeño, familiar. En realidad bastante familiar. Pasamos 2 años o algo así estudiando el mercado. Poco a poco se dieron las oportunidades y fuimos viendo, ya éramos 3 hermanos. En realidad mi hermano se vino de Margarita, trabajó con nosotros, estaba Pablo, estaba yo. Uno se ocupaba de una parte de la pastelería, el otro, mi padre era, vamos a decir, la persona que todo nos enseñó, desde las masas hasta las tortas, los dulces, y después cada uno de los hermanos, Pablo y vamos a decir yo, Alejandro, escogimos la parte de que nos gusta. A mí me gustan las tortas, de repente a Pablo le gusta más el tema de las masas, y de ahí en adelante la verdad que empezamos en el año 85 a trabajar. En el año ya 87, pues viene la Danubio 2, que es la que es Santa Rosa de Lima, que es donde está mi mamá, que vive en Santa Rosa de Lima.
Y de ahí fuimos creciendo poco a poco, tomándole el pulso, eso era a finales de los años 80. Después, bueno, de ahí adelante, durante esa época, nosotros para adelante empezamos con 9 personas, después teníamos una buena cantidad de personas, todos tenemos gente que tiene casi 40 años trabajando con nosotros en la Danubio. Y ¿Hoy cuántos son? ¿Cuántos danubios tienen y cuántas personas trabajan con ustedes? bueno, ahorita estamos técnicamente 5 tiendas, Ajá. 5 tiendas y más de 200 personas. Y empezaron con 9. Con 9. ¿Con cuántos postres empezaron y hoy cuántos días mira, venden? En verdad al principio era muy básico, Sí. vamos a decir, en Venezuela lo que más usábamos era, por ejemplo, torta de fresa, que era la más popular, torta selva negra, el Dobos torta, que tú Sí, sabes Dobos, que tú lo claro, conoces, por pero supuesto. claro, en aquella Rigo Bianchi, eso era de la parte húngara. Claro, mi papá venía a trabajar en pastelerías de italiano. Pero él antes de llegar a Venezuela, en Hungría, No, llegó muy joven. llegó muy joven. No, llegó muy joven. Yo creo que él en verdad su formación general fue de pastelería, fue más en Venezuela. Mi padre era joven, mi padre llegaría a Venezuela con 18, 20 años, 28 años son de esas personas que llegan a Venezuela y el otro día estaban trabajando. Ahí fue cuando conocí a mi madre, que supuestamente mi madre trabaja ahí, no es que mi mamá trabaja en una Y pastelería. él llega a los 18 años a Venezuela por ahí, a ver, que eso era... Después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Después de la Segunda Guerra. Tengo entendido que era como la oportunidad de cuando que le daban a los extranjeros decirte, mira, ¿quieres escoger Brasil o Venezuela o Argentina? ¿Dónde quieres ir? Y creo que mi padre escogió ¿Y él eso. emigró solo con su familia? Él se vino solo. Solo. Él vino solo. Pues en verdad mi papá era una persona que y ahorita vemos que nosotros tenemos familia en Hungría y aquí de cantidad de personas, primos, tíos y todos allá que viven en Budapest. ¿Hablaba húngaro? Mi papá perfecto. Mi papá era húngaro. Bueno, es que no sé. Mi papá hablaba un español más bien, siempre hablando con términos. Mire, para mí es muy especial esta sección y sobre todo que ustedes estén aquí porque, bueno, parte de mi infancia realmente, y sé que la infancia de muchos otros fue en la Danubio. Yo no recuerdo, digamos, cumpleaños, desayuno, que yo no haya estado allí. Y la bandejita que, por cierto, compré ayer, que tiene el yerbo, yo fui para Hungría. Fui a la pastelería Yerbo en la Batsiutza, que es la más famosa. Me comí el yerbo allí y puedo decirles que el mejor yerbo no es el que está allá en Hungría, sino el que está aquí en la Danubio, ¿no? Bueno. Y así, esa es la opinión de toda la familia, para que sepa Alejandro y señora Vélez. Ese yerbo de aquí no tiene comparación con el que comí en la pastelería Yerbo de Hungría. Claro, y gracias a ti, porque yo oí un comentario tuyo en las redes o algo así que decía que el mejor yerbo que habías comido no es en Budapest, no fue afuera, aquí sino no. en la pastelería Danubio. Y dije, verdaderamente nosotros dejamos de hacerlo N cantidad de tiempo. Ayer lo encontré, ya está el yerbo. Porque yo te prometí de que dije, bueno, de ahora en adelante todo va a tener... Por favor, los húngaros estamos muy contentos con esa decisión. Gracias. Pero bueno, definitivamente lo que quiero decir es que ustedes tienen una relación en las esquinas que han estado, bien sea en Santa Rosa, en Chacao, Cúpula. Ahorita están en las cúpulas, y hay otra también en Expreso de Macaracuay, y me falta una más, ahí tengo 4. En el centro empresarial. En el centro empresarial. Esa era una pequeña que era un segundo ensayo cuando nosotros empezamos, sí. Y que ha sido bastante buena y exitosa. Pero mi pregunta es que las tortas de ustedes han estado en la mayoría, me atrevo a decir, de las celebraciones del caraqueño, ¿no? ¿Y cómo llevan ustedes eso, señora Evelia? Usted que tiene 94 años, ¿no? El hecho de, haber estado presente en la mesa de tantos caraqueños. Bueno, Chili, te diré una cosa. Cuando abren un negocio, porque ahora abren muchísimo, sobre todo pastelería, todo, yo me preocupo porque pienso que nuestras ventas van a bajar. Bueno, cosa de viejo ya será, ¿no? Entonces mi hijo Andrés, que es muy optimista, dice, mamá, ellos van a probar y después vuelven a la Danubio. Llámese cachito, llámese torta, la que sea, porque efectivamente la gente las prefiere. Eso es, y eso ha sucedido durante 52 años. Así que mi preocupación, a veces la dejo por allí escondida, ¿no? Uh-huh. Pero
pero eso es, que mis hijos han sabido guardar bien pues la calidad, no importan los precios, la gente se queja por los precios, pero importante es que la calidad no pase lo que pase, no ha rebajado, siempre se mantiene. ¿Cómo? Sí, la escucho. Sencillamente, ese es el secreto de no bajar la calidad. Si se tiene un negocio que ya tiene tiempo. Claro, ahorita tenemos mucha, como dije, hay mucha competencia, cada esquina montan un negocio al más grande, al más elegante, al más esto. La gente va y prueba, pero cuando comprueba, lo mismo que tú dices que probaste en Budapest, sí. el yerbo. Yo estaba en Viena y probé una torta que se llamaba Sacher, como que dice que es la mejor de allí, tiene una propaganda, y yo fui y la probé, sinceramente, no porque aquí nosotros la hagamos, pero la verdad es que no tiene nada que envidiarle a lo que se hace en Danubio. Alejandro Quérese, ¿cómo de alguna manera mides esa relación de estar siempre allí en una celebración con torta de ustedes en los venezolanos? ¿Qué ha significado para ustedes? Bueno, sí, verdaderamente yo sí considero de que eso ahorita, hoy en día, hoy por hoy es el fuerte de nosotros. El fuerte de nosotros vendemos N cantidad de cachitos, dulces, tortas, como dices tú, pasta seca, cantidades, pero el duro de toda la Danubio, de toda la vida, pues ha sido la torta, pues esa torta que tú llevas para tu cumpleaños. Porque tú dices, bueno, cómprate la torta en la Danubio. Tú puedes comprar N cantidad de cosas en cualquier lado, pero la torta siempre tú la ves que es de la Danubio, la tartaleta de fruta o algo así. En mi caso, la selva negra y el profiterol. Y el profiterol. Y la pasta seca de yerbo. La pasta seca. Claro, hablando de qué pasaría, no sé si tú tienes otro momento. Después ya viene ya la tercera generación, que vamos a decir que la tercera generación es donde ya interviene mi hija Alejandra. Ajá. Que es la que ya más o menos la que está tomándole el pulso al negocio. Porque uno ya tiene cierta edad y ya uno dice, bueno, y ella es la que se encarga más de las cosas más modernas, redes sociales, por ejemplo, el delivery, porque a raíz de pandemia, bueno, ¿qué es lo que pasa? En pandemia y en los años 17 y después en el año 20 con la pandemia, pues estábamos parados completamente porque verdaderamente el negocio se cerraba temprano aquello y empezó el tema pero eso ya no es tema de mío, sino más bien tema de las nuevas generaciones. Sí. Bueno, yo tengo que despedir. ¿Cuál es la torta más vendida? ¿La que más piden? Mira, la torta más vendida, como siempre, a pesar de todo, creo que es Selva Negra y Selva Negra. Y fresa. Sí, increíble. Es la torta donde la gente que viene y regresa ahorita, que se va y dice, yo tengo 15 años que regresé, y la torta sigue igual. O sea, no ha variado en nada, no le hemos bajado la calidad porque la situación va bajado. No, las tortas sí posiblemente cuestan un poco más, que muchísimo más que lo que costaba. Bueno, yo me acuerdo perfectamente que una selva negra, una fresa, costaba 32 bolívares en los años 70. Sí. No sé cuánto es ahorita en realidad, o sí sé cuánto cuestan, pero es lo que te digo, pero sí es la torta más popular. Es la que la más vendida. Y la torta de guanábana, oye, eso es esa nunca la he probado. Esos son los caballitos de batalla. No he probado la torta. Bueno, sí, la torta de guanábana es extraordinaria, yo creo. Ustedes han pasado, y ya con esto me despido, han pasado momentos, bueno, duros desde el punto de vista empresarial e incluso familiar, porque bueno, cuando fallece, digamos, su padre, de alguna manera pues tienen que ustedes replantearse, ¿no? Pero han estado allí, se han quedado, ¿no? Y parte de esta sección es la memoria de un país. Han estado allí porque han decidido apostar y seguir apostando por el país. Señora Evelia, con usted, tengo que yo dirigir esto. Usted va primero y luego cierra Alejandro, su hijo. Bueno, el hecho de quedarnos en el país, yo no me veo, y mis hijos tampoco, ninguno, en otro país. No, sencillamente hemos hecho frente y las vamos a hacer. A mí supuestamente me quedará poco, no lo sé, pero mis hijos, porque sinceramente nuestro público ha apreciado siempre lo que nosotros hemos hecho. Yo a veces voy y cuando no me conocen, digo que
de repente todo el mundo me conoce porque yo, si tú dices que fui a la Danubio, a mí llega la gente y me dice, yo venía aquí cuando mi mamá me traía en coche y ahora ya eres mamá, bueno, pues entonces es una cosa muy bonita. Qué hermoso. Yo sinceramente apuesto por mi país porque yo siempre lo digo, para mí mi país y mi familia, eso es todo lo que yo tengo. Y bueno, pienso que Venezuela tiene que seguir adelante con todos los emprendimientos que hay ahorita. Pienso que sí vamos adelante, que Oye, no podemos bajar la guardia. no le pregunté algo importante, Danubio. Bueno, por supuesto se lo puso su esposo, pero pudo haber elegido otro nombre, ¿no? Sencillamente no, porque para ellos la Danubio, en esa parte de Europa, la Danubio es el río como... Sí. Nosotros no le pudiéramos poner de Guaira a ninguna parte que fuéramos, pero sí, para Danubio sí. Es muy importante para la ciudad de Budapest. Qué hermoso. A ver. Entonces, supuestamente, mi esposo tal vez inspirado en eso, pues le puso Danubio. A ver, Alejandro. Vamos a cerrar contigo, porque me queda poco tiempo. Todavía tengo a tu mamá en línea, solo que aquí me quedé sin señal. Vamos a cerrar contigo y el hecho de haberse quedado en el país, ¿no? Bueno, es que no había otro planteamiento sino quedarse en Venezuela. Nosotros definitivamente, como digo yo nací en Venezuela, en la maternidad Concesión Palacio y toda la vida he vivido en Caracas. No me sentiría bien viviendo, por supuesto hemos viajado, conocemos otras partes de Europa, conocemos cualquier sitio, simplemente por asesoría, puede ser que vamos a aprender cuestiones de pastelería, cursos de pastelería o lo que tú quieras, pero generalmente yo no me veo en otro país que no sea mi país, que no sea Venezuela, y como digo yo, por lo menos yo. Las generaciones nuevas sí van a ir, me imagino que sí están migrando, porque los hijos de nosotros viven afuera, algunos viven afuera. Alejandra, mi hija, sobre todo, es una persona que, como te digo, la generación de relevo. Que esa es la de relevo que va a quedar. Pero yo sí, definitivamente, no creo que nací aquí moriré, como digo yo. Y siempre en la Danubio, porque bueno, o sea, hasta que no vea uno, que después uno ya tendrá un momento en que soltar el bastón. Pero ustedes están siempre allí, bueno, incluso su madre allí en Santa Rosa. En Santa Rosa. Qué belleza. Bueno, gracias por contarnos esta historia y formar parte, son los primeros de hecho de esta sección tan hermosa que se llama La Memoria de un País. Hoy conocimos la historia de la pastelería Danubio, presente además en tantas celebraciones y en tantos desayunos, almuerzos y cenas en Venezuela. Gracias, Alejandro, gracias, señora Evelia. No, gracias a ti, por Shirley, favor. Gracias. Bueno, ya me voy a comer mi yerbo y todo lo que me trajeron aquí. Yo tengo que despedirme. Vamos a despedir este programa.